Hoy les hablaremos del conflicto armado interno. Desde el momento de la invasión estadounidense de 1954, el poder de los militares guatemaltecos se basó en el respaldo del gobierno de dicho país. La actitud de intolerancia evidenciada por la dirigencia castrense provocó que en el seno del mismo Ejército Nacional surgieran grupos rebeldes de militares inconformes. Dicho movimiento se levantó contra el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes en 1960, con la finalidad de derrocarlo. Aunque el movimiento fue frenado, este hecho dio lugar al sufrimiento del conflicto armado interno y al fortalecimiento del ejército, ya que buena parte del presupuesto nacional se invirtió en la lucha contra insurgente, con el argumento de que el Estado debía contar con un ejército fuerte y dotado de recursos ante cualquier otro posible levantamiento armado o rebelión popular. En abril de 1961 hubo un segundo intento de rebelión, bajo la dirección del teniente Alejandro de León. También este movimiento fue reprimido, pero sus oficiales lograron escapar y permanecieron ocultos en las montañas del nororiente del país. Ellos conformaron el primer grupo guerrillero, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre Alejandro de León, también llamado MR-13. El surgimiento del conflicto armado interno debe analizarse con base en las condiciones en las que se encontraba el país luego de la caída de Jacobo Arbenz, ocurrida en 1954. Desde entonces, hubo una falta de espacios de participación ciudadana en el contexto de la política anticomunista y contrarrevolucionaria, lo cual, unido a otros factores, hizo que surgieran grupos rebeldes que consideraron que la única forma de expresarse contra el sistema represivo era la lucha armada. Otro factor decisivo para el surgimiento de los grupos insurgentes fue la condición de la pobreza, cada vez mayor, especialmente en áreas rurales e indígenas. Tras la designación de Peralta Zurdia para dar prioridad a los intereses militares, se crearon nuevas instituciones y las ya existentes fueron adecuadas a la lucha contra el insurgente. Un primer paso fue la derogación de la Constitución de 1956 y la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente para que elaboraran una nueva. El movimiento insurgente se planteó objetivos más ambiciosos que el de derrocar presidentes. Hubo diversos grupos guerrilleros: el Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, la Organización de Pueblo de Armas, ORPA, las Fuerzas Armadas Rebeldes, FAR, y el Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT. En febrero de 1982, estas cuatro agrupaciones se reunieron en frente común llamado Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. La meta de los grupos guerrilleros era la toma de poder político para llevar a cabo una revolución socialista que lograra la transformación profunda de las estructuras económicas y políticas en beneficio de las mayorías del pueblo. Durante la década de 1970, los gobiernos militares de Guatemala lucharon contra los movimientos guerrilleros sin ninguna restricción y con el total apoyo del gobierno estadounidense. El conflicto alcanzó sus puntos más violentos en los inicios de la década de 1980, cuando fuerzas militares incendiaron y destruyeron la Embajada de España para reprimir una protesta pacífica que se llevaba a cabo en sus instalaciones. Otro hecho importante ocurrió entre 1982 y 1983, durante el gobierno del factor del general Efraín Ríos Montt, cuando se instituyeron las patrullas de autodefensa civil, un grupo paramilitar al que se le atribuyen miles de crímenes y violaciones de los derechos humanos. Durante este gobierno se incrementaron las masacres en el interior del país y se implementó la política de tierra arrasada, táctica militar que consistía en frenar el avance de las fuerzas insurgentes mediante la destrucción de todo lo que pudiera ser de utilidad a los combatientes. En agosto de 1983, el general Óscar Mejía Víctores le dio un golpe de estado a Ríos Montt. La cúpula militar del nuevo gobierno inició un proceso orientado a retornar a la constitucionalidad. Para ello, procedió a desmilitarizar el gobierno y a convocar elecciones con el fin de que la administración pública estuviera dirigida por civiles. En 1985 se reformó la Constitución y se llevaron a cabo elecciones, en las que resultó ganador Vinicio Cerezo Arévalo, primer presidente civil electo democráticamente en 32 años de dictadura militar.